Hola amigos, mi nombre es Jesús, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a continuar con el curso de aire acondicionado automotriz. En el capítulo número 2 vamos a seguir viendo principios de termodinámica, en este caso intercambios térmicos. Así que espero que les guste. Antes de continuar, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que le des clic a la campanita para que te aparezcan las notificaciones, los próximos cursos que se suban. Sin más que decir, continuamos. Vamos a hablar de intercambio térmico, ¿ya? Entonces tenemos que definir el calor. Ya en el capítulo anterior dijimos que, o hablamos de que la temperatura es una definición del nivel del calor, ¿cierto? Y que el calor se puede interpretar como energía en forma de moléculas en movimiento. Entonces, esta energía que se manifiesta por el aumento de la temperatura, dice acá, y procede de transformación de otras energías, es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Entonces, vamos a decir que una definición del calor. Pero en sí es energía. Calor es energía, ¿cierto? Y esta energía la podemos medir con temperatura. El calor siempre va de lo más caliente a lo más frío, ¿cierto? Por ejemplo, en un circuito de refrigeración del motor, el motor cede el calor del líquido que está más frío, ¿cierto? El líquido cede calor al aire, atraviesa. Esto es lo que quiere decir acá, que el agua del motor, ¿cierto? Cede su calor en el radiador a través de un forzador, obviamente, que es el electroventilador en este caso. Eso lo ayuda a ceder el calor, ¿cierto?, que viene arrastrando del motor. Intercambio térmico. Cuando dos cuerpos o fluidos entran en contacto, ¿cierto?, el calor siempre va del más caliente al más frío. Uno se refrigera y el otro se calienta hasta que igualan las temperaturas. Las temperaturas de equilibrio, ¿cierto? Hay una temperatura, de repente vamos a decir que uno está a 20 grados y el otro está a unos 100 grados, ¿cierto? Cuando ambas entran en contacto van a intentar equilibrarse a una temperatura igual. Este le va a ceder calor al, bueno, el A le puede ceder calor al B hasta que se encuentren a una misma temperatura. Calor sensible o medible. Estos son tipos de calor o formas como las cuales se pueden interpretar el calor, ¿cierto? Ahora, el calor sensible o medible, en este caso, esto se hace referencia al aumento de temperatura que nosotros podemos observar. Podemos censar o medir con un termómetro, es lo que quiere decir en una forma más práctica, es la lectura que podamos nosotros tener de la temperatura, ¿cierto? Acá dice es la cantidad de calor que hay que aportar a un cuerpo para elevar su temperatura sin que éste cambie de estado, como por ejemplo el agua. Nosotros colocamos una olla, ¿cierto?, al fuego con agua y esta se va a ir calentando, gradualmente hasta llegar a 100 grados centígrados, que ahí cambia de estado, ¿cierto? Entonces, ese aumento de temperatura de 20 grados a 100 grados es ese calor sensible o medible. A eso es lo que se refiere el calor. Y cuando llega a los 100 grados, ¿cierto?, ese viene siendo ese cambio de fase, ¿cierto?, a esa temperatura es el calor latente. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos en la olla, ¿cierto?, ahí llevando calor, o sea, está llevando fuego de la cocina, por así decirlo, ¿cierto? Y uno le suministra, llega un punto en que no importa, puede estar una hora tomando calor, pero no va a aumentar de 100 grados centígrados. A esa temperatura siempre se está evaporando el agua. Eso es lo que quiere decir el calor latente. Que a una misma temperatura, o una temperatura constante, existe un cambio de estado de nuestro líquido, en este caso del agua, o de un fluido en este caso, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de los fluidos, y si un fluido es una sustancia que
caracteriza obviamente por fluir y cambiar su forma sin mantener una forma fija, ¿cierto? Los fluidos pueden ser líquidos o gases, se pueden adaptar a su contenedor, a la forma de su contenedor, y también tienen la capacidad de absorber energía, transportarla y cederla o transferirla, ¿cierto? Eso lo hacen los fluidos. Ahora, continuamos hablando del agua, ¿cierto? Que es un fluido. Entonces, el cambio de estado del agua de la fase líquida a la fase gaseosa. A 100 grados centígrados, ¿sí? El agua está pasando de líquido a vapor. Estos dos coexisten en el mismo sitio y esto se denomina difásico, ¿cierto? Si se continúa calentando el vapor de agua, continúa absorbiendo energía. El vapor sí es capaz de seguir absorbiendo energía para seguir aumentando su temperatura por encima de los 100 grados centígrados. ¿Sí? Esta elevación de temperatura se denomina calor sensible, como ya lo habíamos visto o definido. Acá lo vamos a ver mejor. Tenemos calor sensible, calor latente, calor sensible. Acá tenemos de 0 a 150 grados centígrados. Entonces, esto quiere decir que a medida que la temperatura va aumentando 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y llegar a 100, ¿cierto? Toda esta lectura que nosotros vamos a ver es el calor sensible o el calor medible, ¿cierto? De 0 a 100. Pero justo a 100 grados centígrados, el agua, en este caso, justo a 100 grados centígrados, el agua cambia de estado, ¿cierto? Ahí es donde tenemos ese calor latente. El agua pasa a ser un gas. El gas puede seguir aumentando su temperatura, a lo que dijimos vuelve a ser un calor sensible, ¿cierto? Nosotros todo esto, a qué o de qué va, por qué lo vemos o por qué lo estudiamos un poco, por lo menos en este curso de aire acondicionado. Esto corresponde porque esto nosotros lo vemos reflejado en el circuito del aire acondicionado. En ciertas partes nosotros vamos a ver que nuestro refrigerante del cual vamos a hablar más adelante va a estar pasando de líquido a gas y de gas a líquido en ciertas partes del circuito. En fase líquida esta parte no, pero es parte de la explicación, ¿cierto? Pero siempre el refrigerante o el gas R134A, que es el mayormente utilizado en los circuitos de aire acondicionado, cuando está en funcionamiento, ¿cierto? Va a pasar de líquido a gas y de gas a líquido constantemente. Por eso nosotros estudiamos previamente esto, porque nosotros vamos a definir si existen fallas según el comportamiento manométrico, ¿cierto? El manómetro que pueden ir viendo mientras los estudiamos a más profundidad. Dejé un video, le voy a dejar por acá el enlace, ahí pueden ver el manómetro, pero a través de esa herramienta y los comportamientos que tenga el refrigerante dentro del circuito, nosotros vamos a poder detectar fallas mecánicas, faltas de refrigerante, excesos de la misma, ¿cierto? Y por eso es que estudiamos esta parte. Entonces, espero haya quedado claro. Si no ha quedado claro, déjamelo en la caja de comentarios y yo trataré de explicarlo un poco mejor. Pero de eso va, ¿cierto? Los fluidos, el calor, la temperatura, la presión, que vamos a hablar más de ella más adelante, influyen en todo esto que es el tema del aire acondicionado, de las reparaciones o las mantenciones. Entonces, como íbamos viendo, ¿cierto? El cambio de estado, o lo que vimos en la diapositiva pasada, tenemos por ejemplo hielo, agua y vapor. Un fluido o un material en tres estados diferentes. Entonces, tenemos hielo a menos 10 grados centígrados, y de menos 10 a 0 hay un calor sensible, ¿cierto? Justamente en 0, él va a transformarse todo de hielo al agua, y ahí está un calor latente, ¿cierto? En esta parte hay un calor latente. Mientras él se mantiene en 0, se transforma todo en líquido. De ahí en adelante, el aumento de temperatura que va teniendo es un calor sensible nuevamente, hasta que llegamos nuevamente a la parte donde empieza a evaporarse a partir de los 100 grados centígrados. Ese viene siendo básicamente la definición del
de esto, de la temperatura, de la presión, ¿cierto? No de la presión, no, de los fluidos y de su comportamiento. Ya recuerde que como les dije, vamos a nosotros a estar trabajando, o el sistema va a estar trabajando en base vapor y base líquido, ¿cierto? Constantemente en diferentes partes del circuito, y eso lo vamos a ver en el capítulo 3, que sería el próximo, donde vamos a empezar a hablar más a detalle de los manómetros. Espero les haya gustado la clase de hoy, que estén bien, hasta pronto.